muchas gracias Pablo y muchas gracias Carmelo y el resto de profesores y asistentes por invitarme aquí al Instituto TIDES a pues compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas ideas en torno, en este caso, a la forma que el turismo tiene en la Comunidad Valenciana. Entiendo que la mayor parte del perfil de las personas que asisten al seminario pues no es tanto de arquitectos o de urbanistas, ¿no? Nosotros tenemos bueno, nuestro ámbito, nuestro campo un poco de trabajo pues se centra fundamentalmente en la espacialidad de las cosas, es decir, cómo eso que ustedes, pues la mayoría pues como economistas, ¿no? O personas que tratan un poco más estas disciplinas, pues cómo eso al final se termina traduciendo en modelos concretos que en algunos casos tienen éxito y en algunos casos fracasan, aprendemos de ellos, tanto de unos como de otros, pero en definitiva forma parte todo eso de la construcción del territorio, de la construcción de la ciudad, que es seguramente aquello a lo que todos contribuimos de alguna manera, los economistas, los arquitectos, los ciudadanos, por supuesto, digo, a construir algo que es seguramente una de las aportaciones mayores que ha hecho el hombre nunca, que son las ciudades, ¿no? En este caso, las ciudades residenciales, pero también las ciudades turísticas. Y en un principio, cuando le comenté a Carmelo que iba a estar por aquí unos días para otros asuntos aquí de unas tesis doctorales y tal, pues él muy amable me invitó y me dijo, bueno, pues Rafael, pues si quieres, pues te puedes quedar un día más por aquí y nos cuentas un poco, pues con total libertad, pues un planteamiento pues de lo que quieras. En un principio no me planteo ningún encargo concreto y bueno, pues yo creo que esto que les voy a un poco comentar hoy es un poco fruto de la última reflexión, podríamos decir, que he hecho en torno a cómo entiendo yo que es el turismo en la Comunidad Valenciana, insisto siempre desde un punto de vista sesgado y que ya les pongo en antecedentes, que es el propio pues, de una visión pues no tanto numérica o cuantitativa, sino de una forma mucho más física. Pero insisto, con muchísimo interés, evidentemente, de cara pues, a entender la transversalidad que esto puede tener entre diferentes disciplinas. Bueno, pues a partir de ahí, un poco el esquema que seguiré es un esquema breve, intentaré plantear un poco la exposición en unos 40 o 45 minutos y yo me la he distribuido de esta manera, ¿no? Por una parte, lo primero que haré es ubicarnos un poco en la geografía valenciana básica, subrayando un aspecto que a mí especialmente siempre me ha ayudado mucho a entender cómo funciona la Comunidad Valenciana. Yo lo denomino la condición tripartita de la Comunidad Valenciana. Después hablaré sobre la distribución asimétrica del turismo, que es otra forma en la que yo entiendo que funciona el turismo en la Comunidad Valenciana, pues una percepción que evidentemente después se apoya en cuestiones mucho más tangibles y terminaré desarrollando 3 casos concretos que me parece que son bastante representantes de las 3 cosas que están ocurriendo en la Comunidad Valenciana en torno al turismo. Hablaré de Valencia como el turismo accidental, hablaré de Benidorm, el turismo profesional, y de Campoamor, la dehesa de Campoamor, en el sur de la provincia de Alicante, el turista residencial. Entonces, en torno a estas 3 cuestiones, intentaré explicar un poco cuáles son los escenarios básicos del turismo en la Comunidad Valenciana. Pues miren, este es el perfil de la Comunidad Valenciana. Valencia se ubica aquí, esta es la provincia de Valencia y aquí está la capital del Turia, la capital valenciana. En esta zona de aquí está Castellón, la provincia de Castellón, y más o menos aquí se ubica Castellón, y esta es la parte de Alicante, donde se ubica pues Alicante, donde se coloca Benidorm, es la parte seguramente más conocida y más llamativa del turismo de la Comunidad Valenciana, ¿no? Bueno, pues en esa primera geometría, como planteaba en la línea de partida un poco del trabajo, yo habitualmente entiendo que la comunidad queda dividida, o sea, de forma asimétrica, tanto en lo que va a ser
el recorrido turístico fundamentalmente centrado en el litoral. Yo me referiré solamente al turismo litoral, no al turismo interior, el rural, que también hay, pero desde luego el predominante va a ser el litoral. Insisto, ese turismo se va a distribuir de una forma asimétrica, y también hablaremos en sentido norte-sur, cómo la comunidad está también dividida en franjas. Entonces, vamos a ver un poco esta primera parte, la división en franjas de la Comunidad Valenciana. Miren, la primera franja, que habitualmente entendemos en esta división tripartita que les propongo para entender el funcionamiento de Valencia, está formada por esta franja azul, que aproximadamente está referida a la línea de cota 100. Dense cuenta una cosa, aquí la cota 100 no sé dónde estará, pero debe estar por ahí abajo, porque claro, las condiciones orográficas de aquí del archipiélago canario enseguida nos hace subir la cota, ¿no? Pero en la Comunidad Valenciana, y bueno, Castellón de la Plana se llama de la Plana porque es plano completamente todo, es decir, allí uno está absolutamente pegado al suelo, ¿no? Las referencias topográficas son muy lejanas, sobre todo en la parte de Castellón y en la parte de Valencia. Cuando ya llegamos aquí a la zona de Alicante, la topografía es mucho más visible, ¿no? Pero como digo, si utilizáramos la cota 100 más o menos como referencia de limitación, ahí en esa cota 100 nos vamos a encontrar prácticamente el 80% de la población de toda la comunidad, es decir, el 80% de unos 6 millones y pico de habitantes van a estar concentrados ahí. Aquí se concentra un cuarto de la superficie de la comunidad. Se concentra el 85% del Producto Interior Bruto. Aquí están los espacios litorales, las áreas metropolitanas más importantes, hay predominio del sistema de cultivo de regadío y desde luego están todos los emporios turísticos importantes. Luego, aquí en esta franja de 100 metros prácticamente ocurre todo, se concentra toda la población en una superficie del 25% de la totalidad de la comunidad. Por lo tanto, es una franja especialmente importante. Recuérdenla porque más adelante vamos a seguir trabajando con esta franja, pero la vamos a reducir un poco más y nos vamos a quedar solamente con los 68 municipios litorales, que son un poco menos que la franja inicial que teníamos aquí. La segunda franja es una franja interior, es la que denomino como la franja intermedia, que es la franja en este caso que representa pues un 17% de la población, más o menos un 20%, un 40% de la superficie, respecto a la anterior es importante, pero aquí en este caso ya tenemos solo un 13% del Producto Interior Bruto. Se trata de una zona donde ya no están las ciudades más importantes, es decir, las áreas metropolitanas se concentran sobre todo en la zona azul. Ahí lo que vamos a tener son ciudades medias, que son muy importantes en la Comunidad Valenciana. Nos vamos a encontrar con agricultura sobre todo de secano y un peso un poco mayor de la industria, pero algo compensada también con lo que ocurre en el corredor mediterráneo, que por sus condiciones de interconexión pues resulta bastante atractivo también para la incorporación de la industria. Por último, la última franja es esta de color verde, que es el sistema rural, que ya es un sistema completamente casi aislado, como se puede ver en algunos casos respecto a los anteriores, donde la población que se concentra no llega a ser ni el 2%, donde tenemos una superficie importante, un tercio de toda la comunidad está en esa superficie, pero la representación del Producto Interior Bruto es muy pequeño, un 2%, zonas forestales, zonas más de carácter agrícola, zonas donde se desarrolla también, junto con la anterior, el turismo rural, pero respecto a la potencia que podríamos decir que concentra la línea litoral, pues es muy, muy distante. Les decía que es muy importante también tener en cuenta el funcionamiento de las ciudades en la Comunidad Valenciana. Miren, este es un esquema en el que se muestra con esas bolitas la posición de todas las poblaciones importantes. En la Comunidad Valenciana hay 543 municipios, son una barbaridad. Les doy una referencia: de los 543 municipios, el 70% tienen menos de 10.000 habitantes. Es decir, que a la hora de la verdad son muchísimos, pero de tamaños muy pequeñitos, ¿no? Pero en cambio, la Comunidad Valenciana siempre se ha caracterizado por algo respecto a las ciudades. No es una comunidad de grandísimas áreas metropolitanas, a pesar de que Valencia es la tercera ciudad más grande de España, pero es un caso, podríamos decir, excepcional. Si ven en esta tabla, aquí vemos como ciudades de más
de 500.000 habitantes, Valencia tiene en torno a 800.000 habitantes, vemos que existe una solamente, Valencia, ¿no? Después entre 100.000 y 500.000 tenemos 4, pues está Alcoy, está Alicante, está Castellón, pero aquí no destacamos especialmente. ¿Dónde destaca realmente la Comunidad Valenciana si la comparamos con el resto de España y sacamos el porcentaje de peso que realmente tiene la Comunidad Valenciana respecto a sus ciudades? Pues destacamos aquí, precisamente en la franja de ciudades entre 20.000 y 50.000 habitantes. Eso es lo que realmente es la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana está formada, además representa el 20% de todas las ciudades de España respecto a ese porcentaje de tamaño, ¿no? Son ciudades cómodas, son ciudades que pues, con sus condiciones un poco de población permiten pues, la incorporación de equipamientos básicos, y la comunidad por lo tanto se mueve en torno a ese modelo de ciudades intermedias que en los últimos años se ha puesto un poco en crisis en torno fundamentalmente al crecimiento en baja densidad que muchos municipios han empezado a fomentar, de alguna manera restando posibilidades a un modelo más compacto, a un modelo más concentrado y por lo tanto más característico originalmente de la comunidad. Eso es una discusión en la que no voy a entrar porque da pie a otra discusión, que es entre la ciudad dispersa y la ciudad compacta, que es muy interesante, en la que Pablo tiene también interesantísimas reflexiones, pero solamente quería hacer una aproximación para entender un poco cómo se planteaba la Comunidad Valenciana en cuanto a sus ciudades, ¿no? Bien, una vez vista esta distribución, que de por sí ya es asimétrica, puesto que no tienen los mismos pesos ni distribuyen las mismas características en cada una de las franjas, después resulta que si nos centramos solamente en la línea litoral, en toda la franja litoral, puesto que vamos a concentrar la atención, focalizarnos en el turismo litoral, pues resulta que también la distribución en el litoral del turismo es asimétrico. Esto no es tampoco sorprendente, es algo pues que si lo analizamos aquí en Canarias, pues ocurre igual. No todos los municipios que dan al litoral tienen el mismo potencial turístico. Pues no sé, aquí en Gran Canaria, pues la zona de San Bartolomé de Tirajana es donde hay una concentración mayor, en cambio, no sé, en la zona norte pues tienen también mar y no hay una concentración turística tan importante, ¿no? Evidentemente, pues las condiciones ambientales, solares, de orientación, de posición, hacen pues que todas estas circunstancias cambien. La Comunidad Valenciana no es diferente en este sentido. Quizás la única diferencia que tiene respecto a los territorios insulares es que, bueno, pues que el litoral es único, es una franja litoral, como ven ahí, de 300 kilómetros, que si lo alargamos, es decir, si lo cogemos en perímetro, se convierte en el doble, en 635 kilómetros. Esa es la primera línea de playa de la Comunidad Valenciana, es esa que tenemos ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos en la Comunidad Valenciana? Bueno, pues si tenemos que atender específicamente al perfil turístico o de las ciudades que acogen actividad turística, pues nos vamos a encontrar una diversidad enorme. Aquí hay una pequeña matriz de 36 imágenes que nos muestran pues desde, no sé, la zona de Peñíscola y Vinaròs, a la zona, pues no sé, de Alfaz del Pi o de Benidorm y Finestrat, que es diferente completamente a la anterior, o la zona de la Vega Baja, donde ya, como ven, se trata de unas urbanizaciones mucho más pequeñas, más pegadas al suelo, o zonas más parecidas a las de Benidorm, como pueden ser estas de Cullera, ¿no?, con edificios muy altos, con una especie de masificación que a nosotros desde aquí, desde Canarias, nos resulta un poco paradójica porque no es el modelo un poco que se implanta tanto pues en el sur de Gran Canaria como en el sur de Tenerife, ¿no? Pero esta es la diversidad. Una cosa que sí es característico de la Comunidad Valenciana es que hay una gran diversidad paisajística y hay unos modelos muy distintos también desde el punto de vista del desarrollo turístico. No tiene nada que ver pues Cullera con Peñíscola o Peñíscola con Benidorm, ¿no? Son modelos, como veremos a continuación, bastante diferentes. Les decía hace un momento que en la franja aquella azul que habíamos visto de 100 metros, ahora íbamos a hacer un pequeño recorte. Este es el recorte que hemos hecho y nos hemos quedado con los 68 municipios que representan un 15% de la superficie y que son los que concentran prácticamente todo el turismo en la comunidad. Ahí, en ese strip que tenemos, en esa línea litoral,
Tenemos aproximadamente una población de unos 3 millones de habitantes que vive de forma permanente aquí y que tiene que convivir a lo largo del año con casi 23 millones de turistas que llegan de alguna manera con diferentes estancias, ¿no?, a todo el litoral de la Comunidad Valenciana. En este otro perfil que tenemos aquí, aunque veo que no se ve con mucha claridad, disculpen, he intentado marcar, utilizando estos rectángulos, o estos cuadrados mejor dicho, marcar el peso de la oferta que tienen los diferentes municipios respecto al turismo, y vemos por ejemplo que la zona de Benidorm, la zona de Alicante, o la zona de Valencia capital, o la zona de Peñíscola en la parte superior, vemos que efectivamente son los que marcan los cuadrados mayores y por lo tanto donde hay una concentración mayor de la oferta. Esto es interesante y digo, no es nada nuevo, ocurre igual que aquí, pues no, cada municipio tiene un poco un peso, pero en la Comunidad Valenciana, a diferencia de la Comunidad Canaria, ocurre una cosa que es bastante curiosa. Ahora lo vemos en esta otra imagen. Y es, a la pregunta ¿cómo se reparte realmente el turismo? Pues a la pregunta la respondemos con este gráfico, donde vemos que solamente un 11% corresponde a lo que podemos entender como turismo reglado, es decir, turismo de hotel, apart-hotel, o sea, un turismo controlado y conocido, ¿no?, con unidad de explotación, ¿no?, de modelo hotelero. Pues eso representa un 11% y el resto es turismo residencial. Y ahora hablaremos un poco de ese turismo residencial, el turismo residencial del veraneante, de la segunda residencia, de la visita corta de un día, del Airbnb. Ese es el modelo de turismo, ahora el Airbnb nuevo, pero es el modelo de turismo que ha imperado y con el que ha funcionado siempre la Comunidad Valenciana. Y esto es muy diferente a podríamos decir, la tendencia o la idea que se plantea aquí en Canarias en torno a la residencialización, ¿no? En la Comunidad Valenciana no se puede luchar contra ella porque es una realidad, sería absurdo empezar a luchar contra la residencialidad, es imposible ya, ¿no? Mientras que aquí la residencialidad sí se entiende como un problema y se intenta minimizar y bueno, pues ahí están todas desde las directrices, ¿no?, y en adelante, los planes de modernización y todo esto, toda la maquinaria que se ha ido desarrollando en torno a la reflexión sobre el problema de la residencialidad, cómo detectarlo, etcétera, ¿no? La oferta hotelera representan 125.000 plazas aproximadamente en la comunidad, pero además fíjense el grado de asimetría que se produce, porque de esas 125.000 plazas aproximadamente 40.000, que son casi la mitad, están en una única ciudad, que es en Benidorm. En Benidorm se concentra el 50% de toda la oferta hotelera de la Comunidad Valenciana. Y otras 15.000 plazas, en los últimos 20 años, se concentran en Valencia ciudad. Esto es un caso muy interesante, porque Valencia ciudad, como veremos a continuación, ha tenido un despertar turístico en los últimos 20 años. Valencia ciudad era una ciudad, entre comillas, respecto al turismo de provincias, es decir, no era una ciudad visitada. Ahora hablaremos un poco sobre ello, ¿no? En contraste a esta oferta reglada y conocida, hay una oferta aproximada, indeterminada con total exactitud, porque el problema de la residencialidad es que tenemos unas dificultades enormes de poder distinguir quién es quién dentro de ese gran tapiz, ¿no?, de urbanizaciones, casas, que uno no sabe si son primera residencia, si son segunda, hay que mirar el padrón, hay que mirar el consumo de agua que tienen, cruzarlos. Es todo un tema de interesantísima reflexión para los que estén haciendo tesis doctorales o máster. Pues la residencialización, el análisis específicamente de esa problemática, cómo detectarlo, cómo cartografiarlo. Claro, si queremos de alguna manera, como ocurre en la Comunidad Valenciana, si queremos decir, bueno, pues si esta es una realidad, esta realidad lo que hay es que intentar mejorarla, porque evidentemente tiene déficits importantes, ¿no? Claro, la movilidad ahí es un desastre, ¿no? Porque hay el coche público, el coche privado, la extensión de las calles son muy grandes, eso hay que mantenerlo, el espacio público después se convierte en un espacio absolutamente desierto. Eso no tiene solución. Bueno, lo primero que tendremos que saber es dónde está y cuánto tenemos y cómo se ubica, y a partir de ahí buscarle soluciones a esos problemas también, ¿no? Esto lo comentaremos un poco más adelante, ¿no? Bueno, pues después de este resumen, ahora vemos este plano que también intenta formar un resumen en el que lo que vemos en colores y después con unos circulitos, los colores rojos representan los espacios litorales
altamente especializados en turismo residencial. Lo vemos aquí alrededor de Peñíscola, aquí alrededor de Savia, de Calpe, etcétera, en la zona ya, por supuesto, de Torrevieja, Pilar de la Horadada, en la parte sur de la comunidad. Eso es enorme la cantidad de residencialidad que hay. En color amarillo más intenso, aunque aquí no se distingue mucho, pero sería aproximadamente aquí, nos encontraríamos con el litoral del entorno metropolitano de Valencia, con las características ya de un modelo muy influyente como es el de la metrópolis valenciana, y después en color amarillo, que lo encontraríamos aquí y lo encontraríamos por aquí entre Cullera y Gandía, estaríamos en espacios con una implantación baja de turismo residencial. En compensación con lo anterior, vemos en los círculos, pues, que los círculos rojos corresponden fundamentalmente a nodos turísticos litorales donde el turismo reglado es importante, zona de Peñíscola, la zona de Gandía, la zona de Denia, o la zona de Benidorm, por supuesto, con la más importante de todas, y en color negro vemos los nodos turísticos urbanos, donde hace 20 años solamente marcaríamos Alicante, pero ahora ya hemos marcado Valencia y además, como ven, con un círculo bastante mayor, porque Valencia se ha convertido ahora mismo en una de las locomotoras del crecimiento turístico de la Comunidad Valenciana. A partir de ahí, con este resumen, tenemos turismo residencial, turismo hotelero y turismo urbano. El turismo residencial es el turismo predominante, es el que predomina en la Comunidad Valenciana. El turismo hotelero es un turismo concentrado, fundamentalmente en 4 o 5 lugares estratégicos. Y el turismo urbano es un turismo emergente, es el turismo que está, de alguna manera, llamando más la atención, no porque los otros no se desarrollen y se transformen también, pero este especialmente porque es de un nacimiento nuevo, es decir, esto no se conocía hace unos pocos años. Yo hablaré entonces ahora de Valencia, utilizando esta metáfora del turista accidental, veremos por qué. Hablaré después de Benidorm como el turista profesional y hablaré de Campo Amor. En este caso hago una aclaración, he utilizado la dehesa de Campo Amor como podría haber utilizado cualquier otra zona de residencialidad de la Comunidad Valenciana, pero bueno, esta me resultaba interesante y bueno, la he utilizado para explicar un poco el caso del turismo residencial, ¿no? Vamos a empezar hablando de Valencia, ¿no? Miren, esta es una imagen de Valencia de finales del siglo XIX. Por cierto, es un plano a escala 10.000 extraordinario, que tiene una información estupenda en torno a lo que era la huerta de Valencia, toda la plana de Valencia, que hay un segmento de ese plano, pero es un plano mucho más amplio, ¿no? Tiene una orientación muy peculiar, porque tiene una orientación respecto al mar. O sea, el norte no está orientado al norte como tenemos todos los mapas hoy, todos están orientados al norte. No se orienta al norte, se orienta hacia el mar porque desde el mar se viene, es decir, el mar es una puerta de entrada importante y después se le da prioridad también a otra entrada muy importante, que es la entrada que viene desde Barcelona y desde el resto de Europa. Valencia, durante mucho tiempo, lo sigue siendo hoy, pero en esta época desde luego, era pues la ciudad más importante en 360 kilómetros alrededor. Es decir, hasta llegar a Barcelona no había una ciudad tan importante como podía ser Valencia, tanto arriba y después hacia abajo, pues llegando ya, pues no sé, tendríamos que llegar a Andalucía, a alguna ciudad andaluza, para encontrar una ciudad del peso y de la implantación que tenía Valencia. Valencia, una ciudad de implantación romana, con una historia muy amplia, pero sobre todo era una ciudad que vive o ha vivido siempre de su entorno, del entorno agrícola que tenía. Por eso Valencia era una ciudad que desde hace mucho tiempo era una ciudad ampliamente visitada, tanto por población de las provincias o de los alrededores, como por población externa, ¿no? Que en unos casos iban a Valencia a realizar pues, transacciones económicas, sobre todo dedicadas a temas de agricultura, o iban a Valencia pues, de alguna manera vinculados pues, a la importancia capital que tenía esa ciudad respecto a las ciudades que habían alrededor. Valencia, por lo tanto, era una ciudad de paso desde la carretera y una ciudad de entrada y salida desde el punto de vista marítimo. Pues bien, ¿qué es lo que le pasó a Valencia si durante muchísimo tiempo era de alguna manera la constelación más importante dentro de todo ese ámbito que tenía alrededor, para de repente
convertirse Valencia en una ciudad durante un periodo importante secundaria, o incluso, como comentaba antes con Pablo y con Carmelo, una ciudad provinciana. Pues, ¿qué le ocurrió a Valencia? Pues miren, lo que ocurrió a Valencia es esto, que de repente empezaron a surgir, a partir de los años 50 y 60, nuevas ciudades en la Comunidad Valenciana, que habían sido pueblos de pescadores prácticamente arruinados y donde la pobreza era pues prácticamente lo que imperaba, y de repente empiezan a surgir las Culleras, Denias, Peñíscola, bueno, empiezan a surgir un montón de nuevas ciudades en la costa, con una capacidad de atracción y de inversión enorme, y claro, esa inversión y esa atracción por parte de los turistas y por parte de las personas que tienen la economía, pues empieza evidentemente a cambiar el foco de atención respecto a la ciudad central hacia las ciudades del litoral. Habitualmente se dice que las ciudades turísticas siempre tienen otra ciudad detrás, es decir, la ciudad turística no se puede entender sola, la ciudad turística es el lugar donde van los turistas que viven en otro sitio, por lo tanto ha de haber una ciudad residencial. En este caso seguía estando la ciudad de Valencia como la ciudad donde se hacía el dinero, donde se generaba el dinero, pero después donde se invertía el dinero no era en Valencia, el dinero se invertía en Denia, en Benidorm, en Cullera, en Peñíscola, porque ahí había posibilidades de transformación. El turista, por lo tanto, ese turista emergente a partir de los años, sobre todo de los años 60 y 70, que es donde se forman un poco estas imágenes, el turista lo que hace es ir a estas localizaciones y después, de forma puntual, de manera absolutamente anecdótica, llega a Valencia pues, a hacer 2 o 3 visitas, ¿no? Valencia como referencia se convierte en la referencia icónica de una paella y durante mucho tiempo en apartamentos de Torrevieja y cosas de este tipo, que son lo que marca realmente un nuevo paisaje y una nueva ambición de la sociedad, que es conseguir el espacio de las vacaciones, es decir, el espacio del turismo. Pero fíjense, desde el principio, un turismo muy pensado en el turismo interior, es decir, no en el turismo alemán o belga o inglés, que también viene después, ¿no? Pero sobre todo muy pensado en el turismo residencial, el turismo del interior del país, sobre todo de Madrid, que encuentran en Gandía, en Cullera o en Torrevieja prácticamente el lugar óptimo de vacaciones, ¿no? A Valencia, por lo tanto, solo se viene a hacer una visita en autobús, a ver la catedral, a ver 4 cosas y con las mismas uno desaparece de la ciudad. Pero claro, esto ocurrió ¿hasta cuándo? Pues ocurrió prácticamente hasta los años 90. En los años 90, a partir de los años 90 ocurren 3 cosas que van a transformar completamente Valencia, y Valencia, de ser una ciudad solamente residencial, a convertirse en una ciudad colocada en el mapa del mundo turístico. Las 3 experiencias que ocurren en Valencia, pues son estas 3 que tenemos aquí. La primera de todas va a ser la ciudad de las ciencias primero, después llamada de las artes y de las ciencias, la American Cup, la Copa América y el circuito de Fórmula 1. Todo esto ocurre en los últimos 25 años. Y esos 25 años, sin haber escrito un guión claro, porque cierto es que estas 3 actividades no estaban planificadas hace 25 años, es decir, no fue un plan estratégico turístico que se dijo, no, pues primero esto, después aquello y después allí. Nuestro objetivo, que Valencia se coloque en el mapa. No era ese el objetivo. El objetivo que sí se planteó con la ciudad de las ciencias inicialmente es que Valencia se conociera, que Valencia se pusiera a la altura de Barcelona, ¿no? Que era la referencia que siempre ha tenido, ¿no? Pero no tanto con la ambición turística, esa después empezó a caer, ¿no? Miren, el primer proyecto de la ciudad de las ciencias era este fue el proyecto que Joan Lerma en el año 93 propuso Santiago Calatrava. No les voy a hacer introducción de Santiago Calatrava porque seguro que lo conocen perfectamente, ¿no? Porque ya está más casi en los ecos de sociedad que en las revistas de arquitectura. Bueno, pues este fue el proyecto que él planteó al principio, pero de este proyecto, este elemento, que era el más destacado, al final desapareció porque justo al año de haberse aprobado el proyecto de la Ciudad de las Ciencias cambió el gobierno, pasó del Partido Socialista al Partido Popular
y si bien acogieron también la idea de la Ciudad de las Ciencias como una idea que les interesaba, este elemento resultaba demasiado significativo o demasiado referencia al partido anterior y decidieron eliminarlo y al final sustituirlo un poco por la imagen que hay ahora. Como ven, este elemento sí es el mismo, este elemento bastante parecido también, que es el que tenemos aquí en la parte central, y después ya esto fue la incorporación que se cambió respecto a esto, ¿no? Una inversión millonaria, absolutamente millonaria, en la que durante muchísimo tiempo muchas personas no confiaban, entre ellos yo. Yo llegué a Valencia justo en el momento del inicio del desarrollo de la Ciudad de las Ciencias, y yo recuerdo, en aquella época era todavía estudiante de arquitectura, pero yo recuerdo de pensar que esto, vamos, que esto no tendría ningún futuro y que eso sería una inversión caprichosa, pues seguramente de un gobierno, pues para visualizar de alguna manera la actividad que se hacía, pero que eso sería un fracaso absoluto y enterrar dinero sin más, ¿no? Y bueno, lo de enterrar dinero desde luego que sí lo es, ¿no? Porque ahí se ha enterrado la intemerata de dinero, pero la realidad es que en parte sí que ha funcionado, aun con la estética y la calidad que pueda tener. Yo no voy a entrar ahora en eso, pero podríamos debatir mucho, ¿no?, sobre un poco la cuestión folclórica que está detrás de toda la distribución de elementos, como pueden observar, absolutamente con falta de integración entre ellos, ¿no?, colocados como exabruptos dentro de una ciudad. Muy agradecido en este caso porque se ubica alrededor del Jardín del Turia, el antiguo cauce del Turia, que después se deseca en el año 80 y se convierte en un jardín extraordinario, pero bueno, desde luego desde el punto de vista urbanístico, arquitectónico, una operación dudosa, pero desde luego desde el punto de vista económico y de posición de Valencia en el mapa, un éxito rotundo, ¿no? Esta fue la primera operación, muy importante. La siguiente operación tiene una ambición muy amplia. Esta es el master plan, podríamos decir, o el plan estratégico que se plantea para el desarrollo de lo que después iba a ser solamente la American Cup, la Copa América. La American Cup implicaba fundamentalmente la transformación de esta parte de aquí, el Grao, el puerto, ¿no?, la parte central del puerto antiguo de Valencia, transformarlo en un puerto deportivo, en un puerto con actividades lúdicas, abrir un canal nuevo, con un espigón nuevo, que sería todo este de aquí, y prácticamente no requería de muchos más. Bueno, por supuesto, la construcción de una serie de galpones, de hangares, ¿no?, para la introducción de barcos, pero en ese momento se aprovechó la oportunidad, el tirón que podía tener el desarrollo de la American Cup para plantear, como ven, una reforma importantísima de la ciudad en su encuentro con el mar. Valencia ha tenido siempre un problema, no me voy a extender en esto porque se va un poco del tema turístico, pero seguro que a todos les suena también la polémica de la apertura del Cabañal y la apertura de una avenida, que es la avenida de Blasco Ibáñez, que es esta de aquí, ¿no?, que se pretendía llegar hasta el mar atravesando un barrio y por lo tanto demoliendo un montón de viviendas, ¿no?, con un tejido además histórico de muchísimo interés. Bueno, pues de alguna manera esto se planteaba como una alternativa en parte, ¿no?, a ver si se podía dulcificar y evitar ese lugar que era muy polémico, y como ven, encontrar una salida también al Jardín del Turia, transformándolo, como ven, en una especie de gran jardín acuático, ¿no?, y aprovechar también la operación, pues como no puede ser de otra manera, pues para incorporar edificabilidad y bueno, pues todo esto, ¿no? La realidad es que de todo esto, al final, lo que se desarrolló fue solamente esta parte de aquí, es decir, la parte central, con algunos edificios interesantes, como este de aquí, que va a ser el edificio icónico de Valencia. Y es curioso porque si hoy buscan en Google o en cualquier buscador, buscan Valencia, entonces ya no van a ver la catedral, ni van a ver la Albufera, sino lo que van a ver es un edificio como este, o van a ver la Ciudad de las Ciencias. Es decir, esas son las imágenes que cuesta tanto construirlas, pero que después son el icono o la referencia un poco de un destino turístico, en este caso un destino turístico ciudad. Este es el segundo impulso que se desarrolla, y el tercer impulso va a ser la creación también en la misma zona, como ven, de nuevo, estamos en el mismo ámbito,
El edificio que estábamos viendo hace un momento era este exactamente, por lo tanto, en el mismo ámbito se plantea la posibilidad de hacer, la posibilidad no, el hecho al final se hizo, y durante varios años se estuvo corriendo, de hacer un circuito urbano de Fórmula 1, ¿no? Para aprovechar un poco de nuevo la imagen de Valencia, pues como una ciudad moderna, el impulso que había tenido Valencia internacional a través del American Cup, pues se quería de alguna manera amortizar todavía más, y se planteó un poco esta operación que si bien, como digo, se llevó a cabo y se trazó, y durante, pues no recuerdo si 3 creo que años se celebraron circuitos aquí en la ciudad, y supuso evidentemente una inversión importante económicamente también, después a la hora de la verdad pues se ha quedado desmantelado. Es decir, hoy ya Valencia no aspira ni tiene intención de poner nuevamente en marcha el circuito. Entonces hay que decir que de ese circuito lo que se había construido nuevo era este pedazo de aquí, puesto que el resto ya formaba parte de la infraestructura de la ciudad, pero bueno, claro, evidentemente se tuvo que acondicionar con unos asfaltos especiales y tal, pero bueno, fundamentalmente fue esta operación. Hoy, como digo, todo esto se ha desmantelado, pero en cambio lo que sí ha permanecido, lo que sí se ha retenido, es la conjunción un poco de todas estas actividades que tenían sobre todo una búsqueda, una captación de interés, ¿no? De foco de atención respecto a Valencia, y hoy ciertamente la ciudad ha cambiado. Miremos algunos datos que corroboran clarísimamente esto, ¿no? En este esquema vemos cómo eran las pernoctaciones en la ciudad de Valencia en el año 92, es decir, justo cuando se aprueba el inicio de las obras de la Ciudad de las Artes y la Ciencia, y vemos aquí cómo ha crecido, es decir, hemos pasado de 800.000 pernoctaciones a 4 millones de pernoctaciones. En número de viajeros, Valencia era visitado por 372.000 personas y ahora está visitado por 2 millones de personas. Claro, un periodo relativamente muy corto, es decir, la ciudad, al final, ¿a qué se debe ese cambio? Pues se debe, independientemente de la mayor o menor simpatía que se le pueda tener y el mayor o menor criterio y acierto que han podido tener las actuaciones urbanísticas, y yo soy muy crítico con ellas también, pero eso no me ciega para, por otro lado, mirar, bueno, hay una variante que sí que ha tenido éxito y rentabilidad, que ha sido esta transformación de la ciudad en un producto turístico que antes no era, y que deseaba la ciudad hacerlo, es decir, no se convirtió sin saberlo, sino que se deseaba, un poco como siempre digo, con esa vista puesta en Barcelona, a decir, bueno, nosotros queremos también que esta economía de las visitas pare aquí y no se vaya solo al sur de la comunidad, ¿no? De hecho, Valencia incluso adquiere un papel nuevo, que es el papel de destino turístico de cruceros. Y bueno, pues aquí están las cifras, ¿no? 200 cruceros en el 2014, fíjense, la misma cantidad de personas que venían antes a Valencia en el año 92, que son 300 y pico mil habitantes, son ahora solo los que vienen en barco. Es decir, los que vienen en barco ya son 372.000 pasajeros, y el resto ya vienen por avión, caminando, en bicicleta, como quieran, ¿no? Pero desde luego hay ahí también una inversión importantísima, ¿no? De imagen y de referencia, que ha hecho que evidentemente pues, Valencia ya se haya transformado completamente. La pregunta es, hoy Valencia representa el 10% del turismo hotelero, es el municipio que más ha crecido, es la locomotora turística en parte de la comunidad valenciana. La pregunta es, ¿esto tiene algún límite? ¿Qué riesgos son los que se corren respecto a esto? Pues los riesgos son fundamentalmente los mismos que hay en Barcelona, a la que siempre se mira desde Valencia en clave al turismo, ¿no? El riesgo de la turistización, es decir, de la transformación turística de una ciudad y la convivencia, por lo tanto, del turismo con el residente. En Valencia, por ahora, esta convivencia, no zoning, sino esta mezcla de actividad, se ha controlado relativamente bien, es decir, el turismo que se está desarrollando es un turismo reglado, concentrado, se sabe dónde se ubica, más o menos pues se tiene en cuenta esa posible compatibilidad, pero claro, los riesgos están exactamente igual que los que ocurren en Barcelona, que tampoco empezó siendo un lugar donde el predominio del turismo a través del alquiler por internet, etcétera, fuera el predominante, y ahora poco a poco ha ido llevando ese camino. En Valencia hay lugares que tienen
las mismas condiciones que la Barceloneta, de hecho es prácticamente igual, y es el Cabanyal. El Cabanyal mañana se puede convertir en esto, porque es un barrio atractivo, es un barrio marinero, es un barrio donde hay muchas casas que se pueden rehabilitar y se pueden rentabilizar con división de viviendas y apartamentos. Recuerden, dentro de unos años, si esto de alguna manera no se controla bien, pueden haber manifestaciones como estas también reivindicando un poco la ciudad para el ciudadano y no tanto la ciudad para el turista, en este caso por los conflictos de ruidos, de borracheras, de cuestiones un poco colaterales que produce, ¿no? Por otro lado tenemos Benidorm. Benidorm es una pieza evidentemente muy conocida, más allá de la Comunidad Valenciana, por su singularidad fundamentalmente paisajística, es decir, Benidorm ha creado un paisaje nuevo, Benidorm se ha construido una imagen nueva, es un escenario que no existía. Miren, esto es Benidorm, una foto aérea del vuelo americano del año 53, aquí vemos Benidorm, la playa del Levante, la playa del Poniente, aquí está el antiguo pueblo de Benidorm, pueblo marinero, pegadito aquí a una roca, y aquí vemos, se ve muy poquito, ahora lo veremos con más claridad, algunas construcciones puntuales. En el año 53, como veremos, ya había un poquito de turismo, porque Benidorm siempre ha sido la salida, pues por ejemplo, de Alcoy, ¿no?, que es una ciudad industrial importante, económicamente importante, donde a la gente le gustaba veranear y ahí tenían una salida natural, ¿no? Pero si esta es la imagen del año 53, observen esta imagen ahora. Esta es la imagen actual, más o menos, ¿no? El pueblito marinero que estaba ubicado aquí, pues miren en lo que se ha convertido, ¿no? Y aquí la foto, porque lo que tengo es este trozo, ¿no?, porque es mucho más amplio. Es decir, este triángulo, sobre todo, es el que abarca lo que es el Benidorm más conocido, el Benidorm de los rascacielos, el Benidorm de la ciudad vertical frente a la ciudad horizontal. Aquí tenemos otras imágenes que son también muy interesantes. Esta es una imagen de los años 30, del año 30 y casi antes de la guerra, de la playa de nuevo. Aquí vemos el casco antiguo. Ahora esta otra imagen ya representa una situación de los años 60, ya con el inicio de la construcción de las primeras torres, ya veremos cómo se produce, y esta es la imagen aproximadamente actual. No es totalmente actual, ahora mismo hay edificios mucho más altos que los que hay ahora puestos aquí, pero bueno, esta es la que tenía para que me encajara dentro de la moviola que les estaba mostrando un poco de transformación en perspectiva de la ciudad, ¿no? Miren, Benidorm, bueno, esta imagen podría ser de San Sebastián, o podría ser de Biarritz, o podría ser de cualquier sitio del norte de España, si no fuera que es de Benidorm, en este caso, porque Benidorm, ¿qué hace? Pues Benidorm, el primer modelo turístico que tiene, en los años 30, los años 20 y 30, es el modelo de la cornisa cantábrica, bueno, un modelo de chalés, de pequeños hoteles, de pequeñas viviendas particulares todas, en primera línea de mar, pues para empezar a hacer los conocidos baños de mar, ¿no?, que se empiezan a utilizar. Pero esta situación, este modelo, poco a poco va a ir perdiendo algo de interés y se va a empezar a producir una cierta crisis, sobre todo a partir de los años 50, donde las almadrabas que habían en Benidorm, Benidorm es un pueblo pesquero, pues se quitan, y con ello pues empieza a haber una inmigración importante de población, que no hay nada que hacer en Benidorm, pues de Benidorm a las capitales, a Alicante, a Valencia, a Alcoy, con lo cual de repente Benidorm se empieza a despoblar, pero a la vez de que se empieza a despoblar, empieza a ser un espacio atractivo para la compra de terreno, para la construcción de viviendas, o en este caso destinadas al turismo. Todo eso se produce en un momento importante, en una coyuntura importante, una coyuntura que es ya de posguerra, de apertura económica. Esto no les voy a hablar porque lo sabrán a la perfección, mejor que yo seguro, en donde el Estado ya plantea un Ministerio de Turismo, y donde empiezan a plantearse que esto de que el turismo sea una cosa errática y sin control no puede ser, y hay que regularlo, ¿no? Y en Benidorm se lo toman bastante en serio, porque en Benidorm nada menos que se desarrolla el primer Plan General de Ordenación Urbana de España. El primero, en el año 56, se aprueba la primera ley de suelo de España. Con anterioridad, ya desde los años 50 ya se estaba discutiendo. Hay un señor que es el director general de urbanismo, Pedro Vidagor,
una persona de una referencia importantísima y de influencia muy grande en los orígenes del planeamiento español. Va a ser el Plan General de Madrid, va a ser el Plan Provincial de Valencia, del Gran Bilbao, de Donosti y San Sebastián, es una persona de mucha influencia. Pues ese señor está atento, como director general, de lo que ocurre en Benidorm, y su brazo derecho en Benidorm, que va a ser Francisco Muñoz, un arquitecto bastante reconocido en Valencia, pues proponen la idea de desarrollar, como digo, un primer plan que intente de alguna forma dar algo de orden a lo que va a ser el desarrollo urbano que se va a producir en ese momento. Estos son los planos originales de ese primer plan general. Vamos a centrarnos en esa parte, que ahora la vemos aquí. Aquí se ve Benidorm en lo que era su origen, ¿no? Aquí lo vemos ampliado y podemos observar cómo está, por una parte, el casco urbano y por otra parte estas casitas que veíamos antes, y alrededor, como ven, absolutamente nada. Benidorm era un espacio agrícola, alrededor lo que hay es agricultura y pequeñas casas, pero prácticamente nada más. Eso sí, con dos playas, la del Poniente y la del Levante, estupendas, ¿no? Unas playas maravillosas, con la posibilidad de un desarrollo urbano futuro. Este es el plano que se plantea para la ordenación de Benidorm, y ya les digo que de entrada este primer plano, que se aprueba en el año 53 y después se reaprueba en el año 56, adaptándolo a la nueva ley, es un plano muy interesante. No me voy a enrollar con esto porque no les quiero aburrir con cuestiones que sean un poco más técnicas, pero es muy interesante porque este plano, aparte de ser el primero, y eso sí que es una cosa que pueden retener porque es interesante que lo conozcan, primero que se hace en toda España como plan general, es un popurrí de intenciones. Es decir, lo primero que se hace es, bueno, pues, ¿cómo vamos a ordenar el futuro de la ciudad? Pues mira, lo que vamos a hacer es intentar compensar a todos los agentes con las intenciones que se tengan. ¿Eso qué significa? Pues lo que se plantea es 4 o 5 modelos urbanos diferentes todos juntos. Lo primero que se hace es, se dice, miren, aquí lo que vamos a proponer es una cosa que en urbanismo se llama ciudad-jardín. Aquí hay una zona que se llama Las Palmas ciudad-jardín, que seguro su origen debe ser relacionado con eso, una zona de chalés, para que nos entendamos, viviendas con jardín, viviendas bajitas, todo este pedazo de ciudad-jardín. Hay una reflexión en el urbanismo del siglo XIX y de principios del siglo XX que reivindicaba este modelo de ciudad, una reivindicación muy sajona, ¿no? Muy británica y después muy americana. Bueno, pues ahí, para compensar a los que piden modelos de ciudad-jardín. Por aquí, en la parte de alrededor del centro histórico, pues también otro poco de ciudad-jardín. Le hacemos un pequeño ensanche, ¿no? Hacemos una pequeña coordinación con lo existente, pero como ven, de nuevo, otro modelo absolutamente paisajista, ¿no? de calles, para de nuevo plantear un modelo de ciudad-jardín. Y aquí en esta parte, la parte más interesante, donde hoy se desarrolla todo el modelo conocido de Benidorm, aquí lo que se plantea es un ensanche, de trazado de ensanche, como si fuera el ensanche de Barcelona, como lo ven, un trazado a escuadra y cartabón, reticular, isótropo, pero un ensanche con bloques del movimiento moderno, es decir, con edificios en pastilla, ¿no? Edificios de estos rectangulares, no forman manzanas, sino son, como ven, edificios sueltos. Esta es la idea, como ven, un popurrí de muy difícil lectura, porque una cosa no casa con la otra, pero el plano era un pacto realmente, era un pacto con los agentes, ¿no? Para que al final aquello pudiera prosperar. Y eso inicialmente prospera y empieza a funcionar. Y empieza a funcionar, pues en algunos sitios se van construyendo, como ven, casitas como estas, que se parecen mucho a las que hay aquí también, ¿no? Regionalistas, ¿no? De este estilo, pero a la vez se empiezan a construir también pequeños bloques plurifamiliares con una altura máxima de 4 plantas. Benidorm, en su plan general inicial, no plantea alturas ilimitadas, sino que lo que plantean son alturas razonables, hasta 4 plantas, y este era el modelo, una especie de mix entre vivienda unifamiliar y viviendas plurifamiliares de estas características. ¿Y qué ocurre? Pues miren, lo que ocurre es que 10 años después de poner en funcionamiento ese modelo, pues los mismos agentes que habían pactado el modelo anterior
se dan cuenta de que ese modelo no les sirve, la rentabilidad que se saca no es suficiente. Entonces empiezan a presionar para el establecimiento de un modelo diferente. Ese va a ser el modelo que vamos a conocer hoy de Benidorm. Y es muy curioso porque siempre que hablamos de este caso, hablamos de la alegoría del paquete de tabaco, porque según cuentan como anécdota, pero es una anécdota que es cierta, ¿no? El arquitecto municipal que desarrolló el plan de Benidorm y que después desarrolló bastantes edificios de Benidorm, se planteó esta idea, ¿no? Una cosa muy simple y muy básica, ¿no? No hay que darle muchas vueltas. Decía, miren, vamos a ver, si es lo mismo, o sea, la cuestión aquí está, el volumen de esto y el volumen de este es exactamente igual, es decir, la edificabilidad es la misma. Nosotros vamos a plantear un coeficiente de edificabilidad y que se apañen, que hagan lo que les dé la gana. ¿Que quieren hacer una base de 7×7? Bueno, pues que construyan para arriba todo lo que quieran. ¿Que la quieren hacer de 15×20? Pues ya construirán menos, porque la edificabilidad es lo que damos. Y a partir de ahí se inventan una novedad técnica, que es el coeficiente de edificabilidad, que se aplica por vez primera también en Benidorm, en el que se plantea ninguna limitación de altura. La limitación está en el coeficiente que se da. ¿Usted qué tiene? 4,3. Pues muy bien, eso significa que por cada metro cuadrado de suelo puedo construir 4,3 metros de forjado. Y ya está. Y a partir de ahí, en función de la parcela que tenga, se puede usted disponer de una manera o de otra. Y todo surge a partir del año 63 con este modelo. Un modelo que después no se repite en el resto de España. Aquí se entiende como un modelo moderno, absolutamente flexibilizador, desde luego flexible es todo lo que uno se puede imaginar, ¿no? Y es el modelo que, por otro lado, de alguna manera la reflexión, la academia lo aprueba, puesto que de alguna manera está siguiendo un poco los cánones de la utopía de la ciudad vertical de Le Corbusier y de muchos maestros de la arquitectura que en el siglo XX precisamente planteaban estos modelos de ciudad como ciudades superadoras de los centros históricos constreñidos, donde no entraba el sol, donde no había naturaleza ni vegetación, y en cambio aquí, pues evidentemente lo que de alguna manera se percibe, pues es esa naturaleza, esa vegetación, que después ya sabemos que fracasó. El movimiento moderno al final no fue esto. El movimiento moderno al final son estas torres con carpinterías de aluminio en buena parte por fuera, muy desordenadas, y después el espacio público, pues a veces pues muy maltratado, ¿no? Pero esta es la idea que se plantea en Benidorm, y esta es la primera torre que se construye, que existe todavía, es la que vemos exactamente ahí, y ahora esa torre es un pitufo dentro de un poco de la envergadura morfológica de edificios que hay. Pero esta fue la primera torre que empezará a generar, como digo ya, una corriente imparable de desarrollo. Aquí vemos algunas otras imágenes de contraste, ¿no? Donde vemos poco a poco el crecimiento de este modelo, y vemos aquí algunas evoluciones, como les decía, de las ordenanzas anteriores, pero bueno, que no tienen mayor interés que un poco corroborar lo que les comentaba, ¿no? Desde el año 53, 56, el primer modelo mucho más comedido y pequeño, hasta pasar a la nueva tipología que va a ser la que construye Benidorm y que transforma hoy este modelo, que es lo que es hoy Benidorm: 130 hoteles, 40.000 camas, el 30 al 40% del turismo de la Comunidad Valenciana. Y esto, que es malo o bueno, desde el punto de vista económico, pues funciona, ¿no? Y uno después podrá encontrarle sus más o sus menos, si está en un proceso de crecimiento, de decrecimiento, si en qué posición está dentro de las gráficas, ¿no?, de la evolución de los productos turísticos, pero desde luego funcionar funciona. Pero ¿y qué pasa desde el punto de vista urbanístico o desde el punto de vista arquitectónico? Pues los arquitectos hay algunos que son muy críticos con el modelo y se centran fundamentalmente en lo folclórico de la imagen, y incluso el concepto de densidad se utiliza equivocadamente y se dice que esto es hiperdenso y que no, esto es muy intenso. Lo que es muy intenso, porque efectivamente en poco espacio tienes mucha altura. La densidad es una relación con el suelo, es diferente, ¿no? Pero una cosa que a mí me interesa destacar de aquí, pero yo no soy tan crítico en ese sentido, o sea, la cuestión estética efectivamente me resulta no muy atractiva tampoco, pero no dejo de reconocer que Benidorm ha generado un paisaje propio, y es un paisaje propio que
que en muchos casos resulta atractivo para muchas personas. De hecho, las personas que vienen aquí, todos estos, vienen porque quieren ir a Benidorm, no quieren ir a otro lugar, buscan esta imagen en concreto y este modelo. Pero en Benidorm hay una cosa que sí me parece interesante y que no cumplen otros modelos turísticos en la Comunidad Valenciana. Es el espacio público. En Benidorm sí hay espacio público, funciona. En Benidorm la gente pasea por las calles, como pueden ver, hay paseos para caminar, hay lugares para relacionarse, y esto que nos puede resultar a lo mejor una cuestión un tanto extraña, pues piensen ustedes en el sur de aquí de Gran Canaria o en el sur de Tenerife, donde claro, también hay algunos paseos marítimos, hay aceras y hay asfalto, pero hay sitios por donde ya la gente no pasea. Y en algunos casos ahora se está construyendo los paseos, pero ahora, después de 40 años, o sea, durante ese tiempo que ha pasado, ¿no? La cuestión es que es interesante observar esta ciudad y el modelo intenso de uso también del espacio público y contrastarla con esta otra ciudad, que seguro conocen también. Esto es un complejo, un resort turístico del sur de Tenerife, que puede ser tan folclórico o más que el anterior, porque incluso este tiene menos personalidad, en el sentido de que este es imitador de unas arquitecturas, el otro al fin y al cabo pues tiene una personalidad mayor, ahora para gustos colores, ¿no? Pero este modelo, a diferencia de este otro modelo, a veces tan criticado, el modelo anterior, ese es independiente del espacio público, es más, no quiere saber nada del espacio público, quiere que el turista esté dentro de su complejo turístico y no va a externalizar su economía al exterior. Viene el turista en un autobús, en una guagua, llega allí, ahí sale y después con las mismas se va vagando otra vez o se va a los rodeos y se acabó, ¿no? O sea, esa es la realidad de ese modelo turístico. Eso yo creo que es un aspecto interesante a reflexionar con este segundo capítulo. Y ya voy terminando, ¿no? El tercer capítulo hace referencia a la realidad mayor de la Comunidad Valenciana, ¿no? Ejemplificada en este caso en el modelo de Campoamor, ¿no? Donde ahí realmente, en este segmento de una fotografía aérea del ámbito, pues como pueden ver es una gran ciudad de chalés, de viviendas, todos por supuesto con sus piscinas. Hicimos un cálculo hace unos meses en torno a la superficie de piscina y profundidad de todos los 68 municipios de la Comunidad Valenciana, pues si sumamos toda la superficie, todo el volumen, los metros cúbicos de agua correspondientes a un llenado de las piscinas de los 68 municipios, es equivalente a 2 veces todo el agua que hay en la Albufera de Valencia. La Albufera de Valencia, o sea, la Albufera de Valencia se come prácticamente a toda la ciudad dentro, es decir, que es muy grande. Pues 2 veces la cantidad de agua en una comunidad donde el agua, pues como ocurre aquí en Canarias también, salud, en una comunidad como esta donde el agua no es algo, habitual, ¿no? Con lo cual, bueno, pues este modelo de turista residencial, que tiene cifras, muy destacadas, ¿no? de desarrollo, de alguna manera está formado por estos tres, podríamos dividirlo en estos 3 tipos, ¿no? El uso residencial turístico. El turista de visita, de estancias cortas, que ahora vemos, el turismo de segunda residencia, de estancias medias, y el turismo propiamente residencial, o de la tercera edad si quieren, ¿no? De estancias medias largas, ¿no? El turismo de visitas, en este caso, es un turismo que cada vez se está fomentando más, está incrementándose a pasos agigantados. Antes no habían plataformas como estas que permitían que una autogestión un poco del producto turístico, y aún así se lo gestionaba particularmente cada propietario o a través de pequeñas empresas de agencia de inmobiliaria, ¿no? Que le alquilaban a un inglés, a un alemán, una visita durante 2 o 3 días a tu apartamento, se gestionaba, en muchos casos en negro, esos dineros. Ahora, bueno, pues ahora se regulan en buena parte a través de aquí y se fomenta, es decir, no es que lo mismo que estaba ahora está regulado a través de plataformas tipo Airbnb, sino que esas y muchísimas más han salido al mercado para llegar a un nuevo modelo que está claro que llega para quedarse y para fagotizar prácticamente todo lo que tiene alrededor, porque esto, claro,
empresarios hoteleros también les resulta un problema, ¿no? Y después dan sus justificaciones, y en muchos casos razonables, ¿no?, sobre la seguridad que se produce ahí, los problemas y la calidad del producto, bueno, pero claro, después hay mercado un poco para todo. Esto es un tema de reflexión ahora mismo que a mí me parece interesantísimo, y que en la Comunidad Valenciana tiene ahí una experiencia, pero vamos, en su realidad, que yo creo que va a producir ahí también un cambio importante, ¿no? Por otro lado, el turista de segunda residencia, que utiliza pues un mínimo de 15 días al año el espacio de su propia residencia, y de que después, pues en la Semana Santa, en las vacaciones de verano, y después realquila o presta o cede a otros turistas durante el resto del año para pasar sus vacaciones, otro modelo que hay. Y el turista, por supuesto, de la tercera edad, que la Comunidad Valenciana también se ha convertido en un modelo muy destacado, y un modelo que además la comunidad quiere fomentar aún más de lo que ya existe, ¿no? A través sobre todo de infraestructuras públicas al principio, ahora privadas, sanitarias sobre todo. Toda esa realidad se mezcla, pues como lo que vemos ahí en la playa de Benidorm, están todos mezclados, están los turistas, están los veraneantes, están los retirados, al final no sabemos lo que hay, está todo mezclado, pero esa realidad es la que representa, como se ve en esta imagen, pues todo este tejido enorme de casas, donde sabemos que ahí hay residencialidad, pero es muy difícil de contabilizar con exactitud. Ahí habrán apartamentos también reglados, algún hotel, pero el resto es, pues como lo vemos aquí en la dehesa de Campo Amor, zonas que fueron proyectadas desde un principio, como esta de aquí, con sus equipamientos, con un modelo, como se ve aquí en la diapositiva de arriba, con un modelo, como ven, de chalecitos, de casitas unifamiliares, pero que eso se ha transformado completamente en una masificación. Ven donde estaba el equipamiento, hay más casas, alrededor todo colmatado, o en paisajes como estos de aquí, que representan un paisaje similar al que estábamos viendo, que es representativo un poco de ese modelo muy extendido en la Comunidad Valenciana, y donde los principales problemas que se derivan de ahí están relacionados con la sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, la sostenibilidad desde el punto de vista económico, de mantenimiento de las calles, y realmente la imbricación en el espacio público, es decir, la formación realmente de cohesión en el espacio público, que prácticamente no existe. Miren, estas son las calles que hay en todo ese espacio. Como ven, en esas calles, son calles que tienen no tienen ningún atractivo. De hecho, prácticamente es que las aceras son mínimas, no, están absolutamente selladas, absolutamente cerradas. Ahí no hay espacio público, por eso ahí no hay ciudad como tal. Ahí lo que hay es una acumulación turística, es una industria con forma de ciudad, pero tiene forma, a la hora de la verdad no está funcionando realmente como una ciudad, porque no hay ese contacto público, no hay un interés por el mantenimiento de ese espacio para el paseo, un modelo completamente diferente al que hemos visto en Benidorm, ¿no? Yo, de forma resumida, creo que, como algunas ideas futuras que a mí me parece que son interesantes para la reflexión, pues son un poco estas tres que les presento aquí, que son la turistización del espacio residencial, en el caso de Valencia, es decir, cuál será la deriva en los próximos años de una ciudad como Valencia, que se ha apuntado un poco a esta idea de transformarse en modelo turístico también, pero salvaguardando evidentemente la calidad de una ciudad residencial. Por otro lado, la renovación del espacio urbano, también por supuesto de la edificación, pero también del espacio urbano en las ciudades turísticas, el caso de Benidorm, como un ejemplo en el que el espacio urbano de alguna manera está salvando los muebles también a un modelo que al principio uno tiende nada más que a criticar, pero que a la hora de la verdad, cuando uno lo analiza con un poquito más de atención, se da cuenta de que tiene intereses, no es una cuestión puramente epidérmica, hay cuestiones internas que son de interés. Y por último, el incremento del turismo residencial a partir de Internet o de modelos y plataformas tipo Airbnb, pues estas qué consecuencias tienen desde el punto de vista espacial, ¿no? No solo desde el punto de vista de las economías y de lo que puede, sino eso después, cómo se termina plasmando físicamente en el territorio, eso, en qué momento esa transformación económica termina convirtiéndose en un hecho físico sobre el territorio en el que nos movemos, ¿no?
Pues bueno, yo creo que estos son tres ideas, seguramente hay algunas más, y bueno, este ha sido un poco una intención de darles un pequeño recorrido por la Comunidad Valenciana, centrándome fundamentalmente en tres capítulos que son característicos, en algunos casos singulares, en otros más generales, característicos un poco de la realidad que se vive en esta zona.